Saludos. Titulamos este vídeo Reseteo MAT, rodetes Dama Elche y columnas de templos 25x84. Hacemos este vídeo a fecha de 1 de enero del año 2022, en situación que decimos nosotros de un final de ciclo. Se suele felicitar en estas fechas y se tiene establecido culturalmente, como toda esta realidad, pues al revés, porque se nos dice que ahora, en este preciso momento de este solsticio de invierno, es cuando nace la luz en la figura antropomórfica de un Salvador que nació en esta Navidad, que significaría natividad. Y nosotros decimos, no es así, sino que se está invirtiendo pues lo que tendría que ser pues un tiempo de, podemos decir así, más bien de quietud en lugar de alegría y de recogimiento, pues se está haciendo al revés, una celebración eufórica. Y nosotros decimos, realmente donde nace la luz y donde estamos más próximos a la fuente es no en los solsticios, como este solsticio de invierno, que al mismo tiempo que aquí estamos en el solsticio de invierno, pues en el otro hemisferio ya sabrán que estamos en el solsticio de verano. Entonces, estos son puntos extremos y puntos de separación máxima de la fuente. En cambio, los equinoccios sí son, como el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, pues sí son los puntos desde donde estamos más cerca de la fuente. Y piensen que ahí es donde estamos en el mayor equilibrio, precisamente porque la duración de horas de luz y de oscuridad pues son equivalentes. Entonces ese es el punto de máximo equilibrio. Ahí es cuando se produce la mayor proximidad con la fuente y ahí es donde se produce pues motivos de alegría, y no, por ejemplo, en España, de una Semana Santa dolorosa en que se hace una crucifixión, podemos decir. Es decir, exactamente al revés, como todo. Entonces nosotros decimos que precisamente al estar máximamente alejado, sobre todo en esta parte invernal, en el solsticio de invierno, pues también es de donde una actitud parasitaria, podemos decir así, pues también influye más, y entonces los organismos están diseñados para combatirla, el organismo físico, pero también sufre crisis, sufre resfriados, sufre lo que se pueden decir gripes naturales, porque está realmente pues acondicionándose, porque está defendiéndose de la proximidad, porque en ese momento más alejado del centro de la fuente, pues también la otra infradimensión, pues con su negatividad parasitaria, pues también nos influye más. Entonces nosotros, centrándonos en este vídeo, que hemos dicho que vean aquí las orejeras, muy sorprendentes para cualquier persona. Vean también que tienen tres círculos realmente, es decir, una triunidad, porque nosotros decimos que esto es un elemento de alta tecnología, pero ahora vamos a darle la explicación para que vean también la unión con la otra parte que hemos expuesto nosotros en un vídeo anterior, que encuentren cuál es la relación que pueden tener estos rodetes de la Dama de Elche. Piensen también que la palabra rodetes es significativa porque también significa rodar, evidentemente. Todo es un movimiento rotatorio, y por eso las bobinas de las bicicletas, pues con su rotación pues te producen luz, evidentemente. Entonces, ¿qué relación tendrían pues estos rodetes precisamente con estas columnas que están tan próximas unas de otras? Entonces, porque nos chocan, ambas imágenes nos chocan, pero generalmente nadie nos da explicación de las salas hipóstilas de los antiguos templos, como estas que tenemos aquí, que ya en estos son ruinas, y entonces ha sido desmantelado y la parte superior solamente quedan unos pequeños restos de este techo. Pero la pregunta sería, ¿por qué tantas columnas de estas dimensiones para sostener un simple techo?
no tiene mucho significado, al igual que estos pendientes, podemos decir, tampoco tienen esa explicación, esos elementos que podrían ser incluso molestos. Es decir, son dos tipos de artefactos que podemos decir que chocan, pero ahora nosotros le vamos a dar explicación desde la energía parasitaria establecida aquí desde siempre por la oscuridad. Entonces, estos dos rodetes serían dos polaridades que serían artificiales, porque la polaridad natural de este ser humano, que sería un dirigente de la élite, pero a servicio de la oscuridad, pues la polaridad natural sería igual que la del toroide, de arriba a abajo, una verticalidad. Y ahora, puesto de esta posición, pues entonces fíjense que es de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Entonces esto supondría que en realidad este ser humano estaría, en vez de en posición vertical, pues estaría en posición horizontal. Y entonces aquí interviene, como en estos gráficos del conocimiento de la antigua Tartaria, que te lo explica muy bien, pues entonces aquí intervienen capacidades, pero podemos decir capacidades no humanas, pero realmente cuando ya está el humano donde no debe de estar. Por eso se está viendo aquí que tiene una especie de percepción de un tercer ojo, podemos decir aquí, esta es la antigua tecnología. Y entonces nosotros decimos que consideramos estos rodetes, pues en realidad una cámara que podemos decir de vacío, porque esa figura metafórica pues nos sirve muy bien. Entonces, están basados en la estructura del vacío, que es la base de toda la tecnología artificial. Y esto lo hemos visto y lo vamos a seguir poniendo aquí, porque la forma más sencilla serían, por ejemplo, dos tipos de imanes en situación de unificación que decimos, pero separados por este tipo de columnas que serían bobinas, y que es semejante a todos estos tipos de edificios y construcciones de templos, y ahora lo vamos a ver en relación con estos templos de ese número acentuado de columnas. Pero fíjense también la palabra columna. La palabra columna en inglés la tienen aquí, y la palabra columna pues su sonido fonético es colon. Fíjense, pónganlo en inglés y verán que el sonido es colon. Igual que Colón, que Cristóbal Colón, ¿qué es lo que hace y realiza? Pues colonizar. Y el colon también es una parte también toroidal, tubular, donde de la oscuridad pues también nos coloniza a seres humanos. Y ahora no queremos entrar en esta cuestión que es también profunda, podemos decir así, muy negativa. Aquí nos coloniza y nos coloniza pues Colón, y entonces vean, pero que significa columnas. Entonces piensen también en palabras muy claves como el mundo antiguo. Estaban las columnas de Hércules, o sea, no es por casualidad. O también en el templo de Salomón, de la antigua cultura de origen mesopotámico, pues están las dos columnas, se llaman incluso nombres de Jaquín y Boaz. Y nos dicen que estaban hechas de materiales de bronce, es decir, ya empiezan a poner evidentemente pues la tecnología. Y entonces estas columnas precisamente es la que están reflejadas en los rodetes y en los templos, en las salas hipóstilas que hemos visto aquí. Y también está la palabra relacionada con columna, muy parecida, con colon, pues es culón. Culón y colon se parece mucho, pues aquí está, ya saben, lo hemos visto en algún vídeo anterior, precisamente que te dan la fórmula de las fuerzas eléctricas que tienen aquí, pero fíjense que es totalmente semejante a la fuerza de la gravedad, pero es realmente estas columnas, pues nosotros decimos que suponen la creación de una cámara de vacío parasitaria. ¿Por qué? Porque establecen una estructura polar, que puede decir cada columna, si la limitamos a dos columnas, pues cada columna sería un polo, polo positivo y polo negativo, pero en sentido perpendicular al eje polar natural, como hemos visto ahora mismo con esa inclinación de esos 90 grados de los rodetes, como vamos a ir viendo, porque ya sabrán que tiene que estar todo, un nuevo toroide se crea, lo hemos expuesto ya hace mucho tiempo, que los nuevos toroides pues tienen que crearse en sentido perpendicular al anterior, y aquí consiste en una ubicación, crear una ubicación artificial, como te la refleja muy bien todo este tipo de construcción, porque esto sería el esquema uno de los esquemas clave de la antigua Tartaria, que te están dando todo ese conocimiento, pero solamente para iniciados. Entonces fíjense las columnas separan dos
podemos decir así, establecidos en imanes, dos imanes en unificación, pero también en realidad son dos campos magnéticos. Entonces todos estos elementos tendrían que estar todos en horizontalidad, porque la fuente, todos los elementos minerales y metálicos los tiene en horizontalidad en la corteza, pero se han colocado en verticalidad. Es decir, contra natura. Entonces, al colocarse en verticalidad, pues entonces afluye por aquí, por la parte ecuatorial, pues una energía porque entonces están simulando a una cámara de vacío, y la cámara de vacío, pues lo que hace que ingrese pues una energía más sutil, y esto sería la energía eléctrica. Entonces, esto es muy significativo, y entonces esto complejizado y utilizado todo este conocimiento, pues te crean todas estas máquinas, que en realidad son máquinas de coger, podemos decir así, la energía etérica y el poder incluso de armas para tener a esta humanidad pues totalmente dominada. Ya hemos dicho que en el antiguo orden de Tartaria pues serían estas construcciones. Y está la electricidad, porque toda corriente eléctrica pues hemos dicho que generaría un campo magnético, y todo campo magnético, como podrían de ser así dos imanes en la misma posición de unificación, pues también crean pues corrientes eléctricas, y todo eso supone un desequilibrio realmente. Por muy hermosas que sean estas construcciones, ya lo hemos compartido, suponen un desequilibrio que es un desangramiento del toroide universal, porque están alterando lo natural. Entonces, queremos explicarlo un poco más aquí para que vean que todo caja, y explicaciones que no nos ha dado nadie, pues ahora ya las tenemos todas. Porque, por ejemplo, la explicación que algunos que se acercan pues a este misterio, como un canal VM, pues trata el tema de las corrientes que un imán, cómo es posible que en un imán, tanto en el polo positivo como en el polo negativo, unas estructuras que son ferromagnéticas, pues como un clavo, vayan lo mismo al polo positivo que al polo negativo. ¿Cómo es posible? Pues nosotros ya dimos la explicación, volvemos a recordarla, pues simplemente porque desde un centro, como decimos, separa toda la corteza del mundo mineral, y en el mundo mineral el más alejado, más soportado de esa corteza, pues son los elementos ferromagnéticos. Entonces, la misma gravedad es lo mismo, ya lo hemos expuesto en un vídeo anterior, todo es lo mismo realmente con el empuje del éter. Entonces, el empuje del éter pues lanza a este clavo ferromagnético pues a la corteza terrestre, y tiene que estar en el suelo, podemos decir así. Pero entonces, esta misma fuerza que lo está lanzando al suelo, si tú coges un imán, con su polaridad ya tiene un campo magnético que se opone al campo magnético natural, evidentemente, aunque en menor proporción. Lo acercas y por tanto entonces tú lo que haces es que liberas del empuje inicial que lanzaba al suelo a este clavo ferromagnético, pues lo liberas de ese empuje, y si lo liberas, ¿qué hace el clavo? Pues va a cualquiera de los dos polos, le da igual uno que otro realmente, porque lo que hace es liberarse de este empuje. Ahora bien, también nosotros explicamos que si en vez de un clavo ferromagnético es un imán, pues ya no irá a cualquiera de los dos polos, ya tendrá que ir al polo que le corresponde. Y esto también es distinto a todo lo que nos dicen de la polaridad, de que el polo positivo atrae al polo negativo. Ya lo hemos expuesto en otros vídeos. Realmente los dos polos del mismo signo son los que se atraen, y por eso pues tiende a unirse el imán. Si tuviésemos en lugar de un clavo un imán, pues se uniría al otro imán, pero los dos polos por el mismo polo son atraídos. ¿Pero qué le sucedería a los dos imanes? Que irían proyectados a la superficie del suelo, evidentemente, y con doble fuerza. Entonces, cuando esa unión de los dos imanes tú las separas mediante columnas, podemos decir así, o bobinas con esas columnas, pues entonces ahí también creas una cámara de vacío parasitaria al empuje y a la cámara de vacío total. Realmente, estas son las explicaciones sencillamente. Entonces, este es el toroide universal, la naturaleza. Es como una cámara de vacío, podemos interpretarla. Entonces, aquí en todos los elementos normales, excepto los de la corteza, no podemos nosotros apreciar precisamente esa polaridad entre el hombre y la mujer. Sabemos que uno es un polo y la mujer es otro polo, pero no lo vemos físicamente.
Lo mismo en los distintos reinos, en el reino vegetal, en el reino animal, pero cuando llegas al reino mineral, pues tenemos la suerte que aquí está la magnetita, que entonces ahí, en este sentido horizontal en relación con la perpendicularidad o la verticalidad, pues aquí sí podemos saber que existe un polo, existe otro polo y existe un muro de Bloch, y el muro de Bloch es el tercer factor, aquí sí podemos apreciarlo, pero entonces si tú esta disposición natural horizontal la cambias y la pones en vertical, es decir, haces un giro de 90 grados y entonces, ¿qué sucede? Que alteras toda la fuerza del empuje del éter, y entonces se crea mediante esa separación, si ese tipo de columnas, si estamos con el tema de columnas y rodetes, pues creas esa cámara de vacío. Entonces, aquí lo tenemos expuesto, el toroide universal es como una cámara de vacío que contiene múltiples cámaras de vacío, donde no podemos apreciar ese muro de Bloch, excepto en esta corteza terrestre. Por eso toda la tecnología pues está realizada con elementos materiales, y como por ejemplo uno de ellos, muy importante, pues sería el mercurio y sería el cobre realmente, y el hierro evidentemente también. Entonces en la corteza se proyecta el empuje vertical de este éter, y se manifiesta en los imanes mediante una separación pero horizontal, de polo a polo en sentido horizontal. Si cambiamos la disposición de los dos imanes enfrentándolos por su misma polaridad, es decir, poniéndolo en vez de horizontal en verticalidad, pues entonces se unen entre sí, y si evitas que se unen, pues entonces creas una cámara de vacío, y esto es lo que tenemos aquí, esta experimentación de dos imanes que van a unirse con una gran fuerza, en el mismo sentido, porque esta misma fuerza es la que te empuja a los dos imanes a unirse en el campo que le corresponde en la superficie terrestre. Si en cambio le pones en una separación, pues esta separación pues está en contra de esta unificación. Si al mismo tiempo la separación la reconduces mediante unas estructuras tubulares con bobinas que también son, como podemos decir, también como cámaras de vacío, pues entonces se produce aquí este espacio vacío y esta cámara de vacío donde acude la electricidad, y tú la reconduces y puedes encender una bombilla. Esto es la máxima simplificación, podemos decir así, en relación con elementos de la corteza, pero esto evidentemente se complejiza mucho más cuando tú construyes valiéndose, esto es la parte esencial, pero utilizando agua y utilizando rotores y utilizando la conversión de la electricidad en campo magnético y el campo magnético en electricidad, pues haces esas construcciones que son máquinas de poder, que son, por ejemplo, las catedrales. Entonces la separación de los dos imanes o campos magnéticos se puede realizar mediante columnas que realicen esta tensión separativa y puedan también ser soporte de bobinas o cableado, como tenemos aquí, para captar y conducir la energía etérica, electricidad. Y entonces esto nos va a dar la explicación de por qué muchas construcciones pues tienen esta forma toroidal, es decir, como un tubo, y al mismo tiempo pues estas columnas que te realizan este tipo de separación, que es semejante a lo que estamos viendo aquí de modo esencial. Y los rodetes, evidentemente, de la dama de Elche, pues aquí serían equivalentes pues a estos dos campos, pero entonces tiene que estar el ser humano realizando la función de las columnas. Y entonces, al realizar la función de las columnas, pues entonces se crea ahí un tipo de cámara de vacío, podemos decir, entre comillas, parasitaria, desde donde se pueden producir todas esas influencias sobre este dirigente o esta diosa dirigente. Y todo es lo mismo que aquí, la unión, como ya estamos viendo, pero aquí ya sería un elemento ferromagnético separado del imán por precisamente pues este tipo de bobina, que en realidad estaría desempeñando la función de una columna. Y entonces aquí, por eso está muy bien expresado este esquema de la antigua Tartaria. Fíjense aquí el suelo en forma de fortaleza estrella, fíjense aquí el pináculo, fíjense aquí las dos porciones, fíjense aquí cómo acude, esto está representando la energía etérica, porque se ha cambiado todo esto, en vez de en verticalidad tendría que estar todo en horizontalidad realmente. Entonces se crea ahí un dispositivo o un generador que ya quizás lo veamos más en algún otro vídeo. Entonces esta forma circular tubular y las columnas separadoras de estos dos campos magnéticos, también en relación con estos edificios, pues también en relación con el agua. Y entonces esto, por eso están los oráculos de la antigüedad, que tienen muchos esta forma, también los llamados baptisterios,
Fíjense, ahí han conservado algo en la palabra baptisterio. Nos dicen que eran para bautizar, pero lo hacían con agua. En realidad son condensadores de energía eléctrica y después se le dio esa finalidad ocultando la verdad de que son máquinas realmente de tecnología. Y entonces esta es la explicación de precisamente en estos templos, las salas hipóstilas, como este templo de los más reveladores, que son unas ruinas, porque ya la parte superior de ese techo, de esa techumbre, pues ha sido quitada, podemos decir así, por estos reajustes. Este es el templo de Amon-Ra en Karnak, en Tebas, Egipto, y esta es la sala hipóstila. Fíjense las personas, fíjense el tipo de columnas. Entonces, ¿qué sentido tendría ese tipo de columnas gigantescas? Fíjense aquí otra de esas imágenes, ya se ha desmantelado la parte superior, que sería un soporte, como para soportar una techumbre se necesitan todo este tipo de columnas y con esta disposición tan cerca una de otra. Evidentemente, pues es porque no era para sostener una techumbre normal. Fíjense aquí, esta es una representación de cómo sería en su autenticidad antes de ser derruido y desmantelado la parte superior, todo este tipo de columna, esta sala hipóstila de ese templo que hemos visto, pero fíjense simplemente unos techos simples. O sea, ¿qué sentido tendría para el sentido común tener todas estas columnas para sostener simplemente este techo? Pues claro, porque no era para sostener este techo, era para sostener la separación de dos campos magnéticos y ingresar aquí la energía de la máxima tecnología. Y eso, al igual que sucede con los rodetes, este es otro templo distinto al anterior, que es el templo, que esto ya son ruinas que han quedado ahí del antiguo mundo, de un mundo mucho más anterior, que sería el templo de Amenhotep III en Luxor. Este es en Luxor, en Egipto, que lo que ha quedado pues son todas las columnas. La parte de arriba pues está desmantelada, pero fíjense qué bosque de columnas para sostener un simple techo. Eso realmente al sentido común te dice que no era así. Fíjense ese mismo techo, para que lo vean aquí en relación con personas, todo este tipo de bosque de columnas para sostener un simple techo del que aquí solamente queda ahora una pequeña parte. Antes estaría todo cubierto, pero aún todo cubierto no representa al sentido común que sea para sostener ese techo todo este tipo de columnas, como vean esta otra imagen. Entonces, tantas columnas para sostener un techo. Un supertecho, pues por supuesto sería un supertecho, porque sería el supertecho del campo magnético que la fuente está proyectando a todos los elementos minerales y metálicos al suelo. Y entonces creas para crear esa tensión separativa y que acuda la energía eléctrica o etérica realmente. Entonces, vean otra vez imágenes de ese mismo sala hipóstila de ese antiguo templo. Vean la equivalencia que tenemos aquí para que lo vean con tecnología. Esto es la tecnología más sencilla, pero que siendo tan sencilla, estas columnas que representarían esta misma función de estas columnas, pues hacen que aquí aparezca pues un chorrito de esa electricidad. Entonces nosotros decimos que creemos que no son columnas para sostener un techo, sino para separar el empuje de dos campos electromagnéticos formando una cámara de vacío donde se proyecte energía etérica eléctrica. Eso es lo que nos dice todo nuestro discernimiento. Vean también otro de estos templos, que este sería el templo de la diosa Hathor en Dendera, en Egipto, con la misma característica. Fíjense que enormes columnas y todas están juntas para sostener ese techo sencillamente. Esto no cuadra con la lógica normal. Vean una visión desde aquí abajo, el techo, y cómo para sostener este techo pues se necesitan todo este poder de contención, para separar lo que ya decimos, estos campos magnéticos, y no para sostener un techo. Eso es lo que nos dice todo nuestro discernimiento. Entonces por eso terminamos aquí, que creemos que estamos revelando lo que siempre ha estado oculto y no nos ha dicho ninguno de estos sabios del mundo. Creemos que los rodetes de la Dama de Elche y las columnas de salas hipóstilas de templos pues cumplen la función de cámaras de vacío parasitarias, donde se proyectan energías sutiles, etéricas, eléctricas. El rostro de la dama de Elche, pues ¿qué estaría realizando? Pues estaría realizando la función de las columnas realmente de estos templos, es decir, separando pues dos campos magnéticos. Y entonces esto se opone todo a lo natural, porque la tecnología biológica, que es la nuestra, y la de la naturaleza, es la opuesta a la tecnología artificial, como esta que tenemos aquí, porque decimos que toda esa es negativa, y algunos ya lo están comprendiendo, viendo dónde nos están llevando con toda esta tecnología. Las orejeras de la Dama de Elche, por tanto, serían un artefacto metálico de alta tecnología que permitiría comunicación
y traslación astral, decimos nosotros, incluso en relación con la infradimensión, dirigiendo a todos estos dirigentes o dioses. Entonces, en realidad, sería un parásito que se alimentaría de la energía humana. Terminamos deseando para todos, pues, fortaleza en este ataque final cíclico.